La crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia intensifica la disputa entre la Unión Europea y Rusia y se suma a la tensión en el Mar Negro y el temor de los aliados occidentales de Ucrania de que Putin intente una invasión del territorio al este del país. La concentración de migrantes provenientes de África y Medio Oriente en Bielorrusia también pasó a ocupar un lugar prioritario en la agenda de Estados Unidos y el Reino Unido. Bruselas acusa al presidente bielorruso Alexander Lukashenko de movilizar a miles de migrantes a la frontera con Polonia para que ingresen ilegalmente a territorio europeo. The situation is evidently extremely complex and problematic. We can see enormous suffering of people that are left in limbo. It is absolutely unacceptable what Belarus is doing and how the people are manipulated. But at the same time, I think we need to step aside and think, what is happening at the European border. Why are these people left in limbo? And what can be done in order to stop this extremely dangerous situation? Lukashenko, que gobierna el país desde 1994, es considerado por Occidente como un dictador y se cuestionan la legalidad y legitimidad de su sexta reelección en la que obtuvo el 80% de los votos. El principal respaldo internacional de Lukashenko es Vladimir Putin, quien se presenta como mediador en la crisis migratoria, logrando gestionar que la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron dialogaran con Lukashenko para analizar posibles soluciones al conflicto. Ну, во-первых, Польша бесчинствует, а руководство в Брюсселе применяет настолько откровенные, обнаженные двойные стандарты, что само не может не понимать, что ставит себя в очень неудобное положение. Мы, как вы знаете, делаем все, чтобы помочь этот кризис урегулировать. К президенту Путину обращались представители ряда стран Европейского Союза, включая Германию, Францию. Al mismo tiempo que se producen estos contactos diplomáticos sin resultados concretos, la Unión Europea y Estados Unidos analizan ampliar las sanciones contra Bielorrusia. Lukashenko, fiel a su estilo, autoritario como él mismo se define, advirtió que está dispuesto a defenderse y se animó a amenazar a Europa con cortarle el gas que Rusia envía a través de un gasoducto que atraviesa su territorio. Al mismo tiempo, ordenó un fuerte despliegue de tropas en la frontera con Polonia, en sintonía con la misma medida ordenada por Varsovia, lo que le pone más tensión y dramatismo a la situación de los miles de migrantes que acampan desde hace días bajo la inclemencia de un frío glacial. En este contexto, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, señaló a Moscú como responsable ideológico del desplazamiento de personas para que ingresen a Europa. La respuesta del Kremlin fue negar la acusación y responsabilizar a Occidente de provocar esta oleada de refugiados por sus intervenciones militares en Siria, Irak y Afganistán. Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в нашем близком для нас регионе, для давления на Минск. И при этом забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере. En esta respuesta, Rusia suma al conflicto a Estados Unidos y también al Reino Unido, con quien mantiene un grave entredicho sobre un incidente en el Mar Negro. En junio de este año, Rusia acusó a un buque de guerra británico de ingresar a sus aguas territoriales. La escalada tuvo su pico máximo con declaraciones del jefe de Estado Mayor británico Nick Carter, quien evaluó como muy alta la probabilidad de una guerra entre Occidente y Rusia. En esta escalada, el lugar geopolítico de Ucrania está en la mira de ambos bandos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que Moscú desplegó soldados en su frontera y manifestó su temor a un posible ataque militar. In recent weeks, we have seen large and unusual concentrations of Russian forces close to Ukraine's borders, similar to Russia's build-up in Crimea and the Black Sea region earlier this year. NATO remains vigilant. We are monitoring the situation very closely, and we continue to consult among allies and with partners such as Ukraine and the European Union.
Any further provocation or aggressive actions by Russia would be of serious concern. Estados Unidos comulga con esta posición y no descarta que Putin intente una invasión al este de Ucrania. El Kremlin no niega los movimientos militares, pero califica como incendiarias las predicciones de una potencial agresión a Kiev. Además, acusa a la OTAN de realizar ejercicios en el Mar Negro frente a las costas de Crimea, que desde hace 7 años es parte de la Federación Rusa. Pese a que ya pasaron décadas de la desintegración de la ex Unión Soviética, la tirantez entre Occidente y Rusia sigue latente y mantiene abierta una nueva guerra fría que tiene en vilo al mundo. Esta nueva crisis migratoria que enfrenta en este caso Polonia y en menor medida Lituania, dos países que forman parte de Europa Occidental y de la Unión Europea, tiene su origen, vamos a ver un mapa, en Medio Oriente. La pregunta que uno se hace rápidamente es cómo llegan tantos inmigrantes que vienen de países como Irak, Líbano, Turquía, etcétera, a Bielorrusia, un país que queda a muchos kilómetros de distancia, hay que atravesar mares, montañas, etcétera. Bueno, la respuesta es muy sencilla, van por avión. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, que el gobierno bielorruso decidió flexibilizar los requisitos de ingreso al país para 74 países cuyos ciudadanos pueden obtener visas de una manera mucho más sencilla. Entonces, ciudadanos que viven en Irak, en Líbano, en Turquía, también hay casos de personas de Yemen, lograron a través de vuelos baratos que incrementaron su frecuencia. El otro día estaba revisando y hay muchos vuelos sobre todo desde Emiratos Árabes, pero también desde Bagdad y desde otros países hacia Minsk, hacia Bielorrusia. Se han registrado también vuelos charter. Viajan entonces por vía aérea gracias a esta forma tan sencilla de adquirir visas para entrar a Bielorrusia. Una vez que están en Bielorrusia, vamos a cambiar de mapa, pareciera que digo pareciera porque las pruebas son y los indicios son ambiguos, pero que en una acción bastante concertada desde el gobierno bielorruso, estos ciudadanos en general pertenecientes a países de Medio Oriente, en general pertenecientes a países que atraviesan guerras civiles o conflictos o lo que fuera, desde Minsk son trasladados a través de colectivos y de ómnibus hacia la frontera, sobre todo con Polonia, en menor medida con Lituania y en menor medida con Latvia, que es Letonia. Entonces, van a Varsovia, van a Vilna, van a Riga y ahí tratan de cruzar. Al principio, estos cruces se hacían de manera pacífica, es decir, estaban las fronteras de estos países, sobre todo de Polonia, abiertas, pero ante la afluencia de miles y miles de inmigrantes de Medio Oriente, Polonia decidió cerrar su frontera, por lo cual a partir de ahora están pasando de manera ilegal, ahí estamos viendo una imagen, están pasando de manera ilegal a través de los cercos que se abrieron en la frontera. Esta es la situación. Uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué el gobierno bielorruso decidió establecer esta política migratoria? Hay muchas especulaciones, vamos a hablarlo ahora con un invitado de manera más detallada y más profunda, pero en principio pareciera una forma que encontró el gobierno bielorruso para presionar a la Unión Europea. Recordemos que Bielorrusia es un país situado en las fronteras de Europa, cuyo gobierno fue víctima en realidad, sufrió, fue presionado por la Revolución de los Colores o por una de la Revolución de los Colores, que son las revoluciones que se sucedieron en los países de la ex órbita soviética una vez producida la caída de la Unión Soviética. Vamos a profundizar este tema ahora mismo con un invitado.